Un auto malo en términos generales es un auto que objetivamente no cumple con los requisitos que se esperan del mismo para su segmento, año y precio. Nadie jamás llamaría un Toyota Corolla un auto malo por perder en una carrera contra un Bugatti, ni llamaría malo un Bugatti por ser menos confiable y requerir mucho más mantenimiento que un Corolla. Sin embargo, si de repente el Corolla requiriese tanto mantenimiento como un Chiron, o el Chiron acelerase como acelera un Corolla, la historia sería muy distinta. Después están los autos malos en términos relativos, autos que son malos para una actividad específica que no siempre es la que estuvieron diseñados para cumplir. Alguien podría decir que una minivan es mala para track days o que un Lamborghini Gallardo es un pésimo auto para el off-road. Luego están los autos que son peores. Un auto peor no significa que sea malo de por sí, sino que es peor en alguna cuestión o en general en relación a alguna de sus alternativas. A estos autos hace referencia el video. Estos son aquellos autos que, a pesar de sus marcadas falencias, siguen estando dentro del listado de autos que sí tendría alguna vez en mi vida. Antes que nada, un pequeño mea culpa por el video del domingo pasado, en el que mostré que no había podido cargar la batería de mi auto con la batería de un auto que tenía el borne o terminal negativo escondido. Todas las veces que tuve que puentear un auto, ambas terminales del auto donante estaban visibles y el procedimiento que conocía era positivo de la batería con carga al positivo de la batería sin carga y negativo de la batería con carga a cualquier punto del chasis del auto con la batería descargada, como indica este diagrama. Desconocía que también se podía conectar al chasis el negativo del auto con la batería completamente cargada. Pensé que únicamente se podía hacer con el de la batería descargada. Gracias a todos los que me corrigieron de forma muy amable en general. Como digo muchas veces, por cada cosa que aprenden ustedes en mis videos, yo aprendo 10 en los comentarios. El primero en el listado de los peores autos que aún así compraría es probablemente una de las SUV más icónicas de todos los tiempos, la Land Rover Range Rover. La Range Rover combina todo el lujo del mundo con una más que decente capacidad off-road. Por mis limitaciones de presupuesto, hoy por hoy solo podría considerar una Range Rover de tercera generación, de la época en la que prácticamente todos los componentes eran compartidos con los Jaguar de la época, que a su vez era la peor época de Jaguar. Conozco varios ex dueños de esta camioneta y no conozco uno solo que no haya sufrido fuertemente con la confiabilidad. En ese sentido, no hay otra forma de decirlo, son un desastre. Al día de hoy, no debe haber una marca que tan consistentemente rankee al fondo de los listados de confiabilidad de vehículos como el Land Rover. Aún así, jamás podría decirle que no a una de estas SUV con capacidad de escalar una montaña con las llantas adecuadas y no despeinarte ni un poquito, especialmente si viene con el V8 supercargado de 5 litros y 500 caballos de fuerza. Estas Range Rover tenían fallas en todos los frentes, desde la suspensión neumática de fábrica hasta el aire acondicionado, pero en aquellos días que funcionaban son simplemente excelentes. La alternativa racional en este caso probablemente sea una Toyota Land Cruiser, pero siempre me pareció que no transmitían lo mismo y, aunque sea completamente inútil esta diferencia en lo que respecta a off-road, 250 caballos no son lo mismo que 500. Para el segundo de los peores autos que me gustan suficiente como para que potencialmente los compre, pasamos del lujo total a la simpleza extrema, y es el Citroën 2CV. Francamente, el 2CV es ruidoso, lento, poco equipado, inseguro, pero es extremadamente simple. Es un auto que siempre me gustó muchísimo y quizás sea porque me hace acordar a mi infancia cuando mis abuelos tenían la versión actualizada, el 13B, pero siempre fue un auto que me encantó. No hay que necesariamente confundir simplicidad con confiabilidad, pero bien mantenidos estos Citroën eran ambas. Mucha gente quizás elegiría un Volkswagen Escarabajo estando en el mismo segmento, o incluso por los más de $5.000 que suelen pedir por un 12B, compraría un auto simple pero mucho más moderno. Estas últimas son opciones quizás más racionales, más lógicas y mejores, pero dada la oportunidad, sería el Citroën el auto que estaría en mi garage. El Lotus Elise es un auto incomprendido en mi opinión, aunque entiendo perfectamente por qué la mayoría de la gente piensa que es un auto muy inferior a la competencia. La realidad es que el Elise, en su versión más básica, tiene un motor central de 1.6 litros aspirado que solo entrega 136 caballos de fuerza. Esto de por sí no estaría mal si no fuese porque 0 km en la Argentina cuesta más de $100.000. Es apenas menos de lo que cuesta en un BMW M2 o un Audi RC3, por ejemplo.
ambos también hablando de 0 km, y que prácticamente triplican al Lotus en potencia. Desde ya que el Lotus tampoco tiene un gran equipamiento de confort, hasta el estéreo es opcional, pero como ya mencioné en otros videos, no todo es la cifra de potencia de un auto. El Elise es un auto casi íntegramente pensado para pista, y en pista la potencia solo te sirve para acelerar. Para doblar o frenar, lo que verdaderamente importa es el peso. En este caso, el Lotus pesa menos de 800 kilos y si hay algo en lo que es bueno es en demostrar que para hacer un buen tiempo no hace falta tener 800.000 caballos de fuerza, especialmente en circuitos más compactos y trabados. Esta filosofía de David contra Goliat siempre me pareció excelente y que un auto moderno con todos los refuerzos y equipamiento de seguridad necesario pese lo que pesa un Elise me parece una hazaña increíble. Claro, hay versiones más potentes que los solo 136 caballos, pero ninguna que se asemeje a la potencia que tienen los autos del mismo precio. El lema al que siempre fue fiel Lotus y la frase más reconocida de Colin Chapman, su fundador, siempre fue "Simplify the not lightness". Simplificalo y hacelo más liviano, como sería en castellano. Y es la filosofía a la que probablemente podría decir que más me apego al encarar el proyecto que encaro ahora con mi Daihatsu Charade. Salvando los millones de kilómetros de distancia que pueden separar un barato y desvencijado Daihatsu con lo que ofrece un Lotus Elise, o casi cualquier Lotus, llegado al caso. Estoy muy lejos de ser comunista, pero si hay un auto que siempre me pareció sumamente interesante es el Trabant. El Trabant era la respuesta de Alemania del Este, comunista, al Volkswagen Escarabajo en la Alemania occidental, solo que mucho más simplificado. Desde el vamos tenía un motor frontal de 2 cilindros y 600 centímetros cúbicos, que probablemente hubiese estado más a gusto en una buena moto. Este motor enviaba 25 caballos de fuerza a las ruedas delanteras, algo que ya era poca potencia hasta en aquella época. Lo más interesante de este motor es que era un motor de 2 tiempos en lugar de un 4 tiempos tradicional. Esto significaba que en lugar de realizarle cambios de aceite como se suele hacer con casi cualquier auto, se le debía poner aceite directamente junto con la nafta en un ratio de 50:1. 50 de nafta, 1 aceite, claramente. Como ocurre al día de hoy con muchas motos. Desde luego no tenía bomba de aceite, pero para simplificar aún más y no requerir ni siquiera bomba de nafta, el tanque de combustible se encontraba en la parte superior del baúl para que la nafta llegue al carburador por propia gravedad. El problema de esto es que generaba desastres cuando había un choque de frente, ya que el combustible seguía cayendo indefinidamente y usualmente se prendía fuego. Tampoco había medidor de nivel de combustible, por lo que para saber cuánto te quedaba se tenía que meter una varilla en el depósito. La producción de Trabants estaba completamente manejada por el gobierno a un precio fijo de poco menos de 8.000 marcos, y el tiempo en la lista de espera del gobierno para obtener uno era de entre 10 a 13 años, por lo que un Trabant usado, la única forma de conseguirlo inmediatamente, podía llegar a venderse por más que el doble de un auto nuevo. A pesar de ser pero tan simple, el Trabant era un auto extremadamente poco confiable y en cuanto cayó el muro de Berlín en 1989 fueron rápidamente abandonados. Se intentó por unos años mantener la producción utilizando un motor Volkswagen de 1100 centímetros cúbicos, pero no hubo caso. El Trabant estaba tan muerto como la Unión Soviética. A pesar de ser autos extremadamente básicos y malos en prácticamente todos los aspectos, siempre consideré que sería interesante comprar uno, ya sea para restaurarlo a su estado original o para hacer algún cambio interesante de motor. Desconozco si existe alguno en Argentina, pero si alguna vez tuviste la experiencia de manejar uno, por favor, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hay mucha gente que piensa que cuanto más caro es un auto, más confiable se espera que sea. Cada vez que aparece algún video de un superauto esperando la grúa, los comentarios son siempre los mismos. Un desastre, pagó cientos de miles de dólares y ya tiene que ir al taller. La realidad es que salvo marcadas excepciones, suele ser exactamente lo opuesto. Cuanto más caro es un auto, por lo general, menos confiable se espera que sea. Por un lado, los consumidores de autos premium suelen ser conejillos de indias de tecnologías nuevas, y utilizar lo que está saliendo por primera vez al mercado suele significar que sos vos el que va a determinar si sirve o no. En segundo lugar, un auto caro en promedio suele hacer muchos menos kilómetros al año y con un mantenimiento mucho más riguroso. Es decir, mientras que un Fiat Palio tiene que funcionar perfecto a través de la lluvia, del sol, del frío, del calor, haciendo quizás 40.000 kilómetros al año en calles llenas de pozos con aceite viejo, un Porsche 911 probablemente salga casi siempre solo en fines de semana, por pavimento en buen estado, en días de sol,
por lo que no es necesario que los componentes estén preparados para la misma cantidad de uso. Finalmente, la mera cantidad de componentes y la complejidad de los mismos suele ser otro causal de que los autos más caros sean menos confiables, y este es puntualmente el caso con la Touareg B10 TDI. Imagínense agarrar una Volkswagen Touareg de primera generación, que ya de por sí distaba mucho de ser el auto más confiable del mundo, y meterle casi a presión un V10 turbodiesel de 5 litros. La verdad que sería capaz de mirar completamente para otro lado a todos los problemas que tenía tanto el motor como la Touareg en general, con tal de sentir un poco lo que debe ser empujar esos 310 caballos y 750 Nm de torque de lo que en aquel momento era el motor diésel más potente del mundo. Claro, después empezás a leer en los foros de esta versión y te enterás que por el poco espacio que hay en el vano, por ejemplo, tenés que sacar el motor hasta para los arreglos más tontos. Lo que no me explico es cómo hicieron entonces para fabricar una versión con un motor aún más grande, el W12 de 6 litros. Pero bueno, supongo que eso ya es una historia para otro video. No puedo cerrar el video sin mencionar a un auto perteneciente a esta lista que de hecho ya compré y no me arrepiento en lo absoluto. Como la Touareg, el BMW 750i, la versión tope de gama del Serie 7 y el BMW más caro que te podías comprar en 1991, son autos demasiado complejos para su propio bien. Para esta versión del Serie 7, BMW decidió crear el primer V12 alemán producido desde antes de la Segunda Guerra Mundial, el M70. La tecnología de este 12 cilindros es de concepción netamente ochentosa, más que de los 90. 2 válvulas por cilindro y bloque de hierro, por ejemplo. Pero eso no significa que sea un auto simple. Cada banco de cilindros puede operar por separado independientemente, lo que significa que el auto cuenta con un duplicado de casi todos los sistemas. Doble bomba de nafta, doble filtro de aire, doble MAF. Los 300 caballos de fuerza y 450 Nm de torque no son nada despreciables hoy en día, pero en aquella época significaban cifras superiores a las de una Ferrari 348 del mismo año y casi empatadas con las de un Porsche 911 Turbo. Incluso comparado con autos prácticamente actuales, el BMW 750 tiene más torque que un Audi R8 con el motor V8. Para hacer un auto de si uno se lo compra usado no es caro, la calidad de materiales, el andar y la potencia son excelentes. El problema con este auto potencialmente suele estar en el mantenimiento. Por mi parte, en mi auto no me ha tocado hacer grandes erogaciones de dinero, pero es un auto innecesariamente complejo. Por un lado, el espacio en el vano es minúsculo, por lo que sacar algunas piezas es más que un desafío. Luego está la suspensión, que es de fábrica autonivelante hidráulicamente. Cada amortiguador trasero, si no se puede reparar, cuesta por encima de los $1.200. Y en lugar de tener un servofreno común y corriente, cuenta con una vejiga presurizada a 30 bares con nitrógeno que suele fallar con los años. La lista de problemas comunes sigue y sigue, y hay muchos de estos asuntos que potencialmente pueden hacer que sea más económico desechar el auto entero que arreglarlos. Por fortuna, como mencioné, en el tiempo que me viene tocando ser dueño del auto, no sufrí mayores inconvenientes mecánicos y estar al día con el mantenimiento preventivo es indispensable. Eso sí, cada vez que lo enciendo y lo disfruto, no puedo evitar tener una pequeña pregunta comiéndome la cabeza. ¿Será esta la última vez? Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. También te invito a ver los demás videos, tanto de mis propios autos como del canal en general. Hasta luego.